congresista. Tal como lo había dicho, hemos invitado al señor Samuel Abad, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Señor Abad, muy buenas noches, llega muy oportunamente. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y solamente hacer la precisión que también soy abogado de la Junta Nacional de Justicia. Absolutamente, es lo primero que le voy a preguntar. Usted es abogado de los 7 miembros de la Junta como tal. Y somos abogados de la Junta Nacional de Justicia. Y usted es el que presentó el recurso cautelar de la misma manera que el recurso sobre el tema de fondo. La demanda de amparo ha sido presentada por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, para defender su autonomía e independencia frente a una decisión arbitraria de parte del Congreso de la República. ¿Y qué consiste la arbitrariedad que usted atribuye al Congreso de la República? Básicamente lo que se ha venido discutiendo inicialmente, que era la necesidad de garantizar el debido proceso. Nadie discute que la Constitución establece la posibilidad de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso está fuera de discusión. Pero al hacerlo tienen que seguir el procedimiento establecido por la ley previamente. Pero ocurre que no existe ese procedimiento. El reglamento del Congreso no lo establece. Y no solamente eso, sino que no existe ninguna precisión sobre lo que significa causa grave que conduce a una destitución. No es cualquier causa, es causa grave que conduce a una destitución. El doctor García Baraúnde acá hace pocos días nos dice, es un concepto indeterminado. Eso existe en el derecho. Y ese es un concepto que es completado con el criterio político de los congresistas. No hay duda que se trata de conceptos indeterminados, pero eso no significa que no deban determinarse, y deben determinarse por la ley. ¿Por qué? Porque la Constitución se lee en su conjunto y hay una norma en la Constitución que dice que claramente nadie puede ser sancionado, y acá estamos hablando de una remoción, una destitución. Nadie puede ser destituido si no hay una razón expresamente establecida en la ley. Eso se llama legalidad. ¿Y qué ocurre? Que lamentablemente no existe una relación de causas que permiten la remoción. Lamentablemente, dice usted. Lamentablemente. ¿Lo lamenta de verdad? Lamento que no exista. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático las reglas están para cumplirse, y si hay una regla en la Constitución que establece la remoción, debería ser desarrollada por el Congreso. ¿A quién le corresponde desarrollar el procedimiento de remoción? Al Congreso de la República. ¿A quién le corresponde tipificar las causas graves? Al Congreso de la República. No puede ser que luego de mucho tiempo no haya desarrollado esto y que en consecuencia ahora pretenda, indebidamente en nuestra opinión, promover una remoción sin que exista esta regulación. Hay algunos juristas que dicen, pero ya hay el antecedente del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Los miembros fueron removidos sin que hubiese tipificación ni que hubiese procedimiento definido. Son situaciones totalmente distintas. Si me permite recordar la historia de hace 5 años. Cuando se presenta lo del Consejo de la Magistratura en julio del 2018, eran 7 miembros en el marco de denuncias de corrupción. Se vendían puestos judiciales, se designaba a magistrados con otros fines. ¿Qué ocurrió? Que ante esta situación, recuerde que habían investigaciones fiscales, se divulgaron audios. Tan grande fue el debate aquí y tan evidente la corrupción que de los 7 integrantes del Consejo de la Magistratura, 4 renunciaron, 4 presentaron su renuncia y 3 pusieron su cargo a disposición del Congreso. En consecuencia, era tan evidente que ellos se sometieron a las reglas del Congreso y lo único que hizo el Congreso fue removerlos. Claro, ante esa situación de gran corrupción. Además, no es comparable también. ¿Por qué? Porque como el tema era tan grave, tan institucional, ¿qué es lo que pasó después? El Congreso aprobó una ley, recuerde usted, esto pasó en julio del 2018, el Congreso declaró en emergencia el Consejo de la Magistratura y suspendió sus funciones. O sea, no funcionó el Consejo de la Magistratura. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se instala la Junta. Por eso no es comparable. Muy bien, eso está dirigido a quienes consideran que hay una antecedente. Ahora bien, hay quienes dicen que la justicia no puede conceder una medida cautelar que paralice la acción del Congreso. ¿Es correcta esa tesis o no? Falso. ¿Por qué? Porque... ¿No hay una sentencia del TC? Claro que hay una sentencia del TC.
¿Qué dice el TC? Claro que hay una sentencia del TC, pero recordemos, primero, estamos en un país donde hay independencia de poderes. Y donde hay independencia de poderes, el Poder Judicial tiene un rol de contralor y por eso se ha presentado una demanda de amparo. Y el Poder Judicial ha evaluado y ha concedido una cautelar con una fundamentación en esta extensa resolución de 17 páginas, donde desarrolla el tema y concede la medida cautelar. En un sistema democrático existe división de poderes y lo que diga el Poder Judicial hay que cumplirlo. No cabe duda que tal como sucedió con la megacomisión que investigó a Alan García, lo que dice la justicia tiene que ser respetado por el Congreso sin murmuraciones. Sin duda. Las decisiones judiciales se respetan, no solamente el Congreso, sino la propia Junta Nacional de Justicia debe respetarlas. ¿Hay otros antecedentes? Le pongo el antecedente de la señora fiscal de la Nación. La señora fiscal de la Nación obtuvo una medida cautelar en un proceso de amparo. ¿Para qué? Para suspender las investigaciones que venía llevando a cabo la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hizo la Junta? ¿Acatar? Pero no es el Congreso. No es el Congreso. ¿Hay alguna medida cautelar que haya sido impuesta al Congreso? Claro, las medidas cautelares anteriores, por ejemplo, cuando se trató de la elección del Defensor del Pueblo, cuando se trató de la SUNEDU, cuando se trató del caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo que pasó después es que el Congreso hizo dos cosas. Uno, modificó la competencia para que los jueces de primera instancia no vean estos temas. El Congreso aprobó una ley en octubre del año pasado para que los jueces de primera instancia no vean estos temas. Sino que pase de frente a la Corte Superior, como es el caso ahora. La Junta Nacional de Justicia, en acatamiento de la propia ley que aprobó el Congreso el año pasado en octubre, ha ido a la Sala Superior, que es el órgano competente de acuerdo al Congreso de la República. Porque el Congreso de la República modificó esta norma diciendo claramente que los actos parlamentarios son de competencia de la Corte Superior. Y hemos ido a la Corte Superior y la Corte Superior, aplicando la norma aprobada por este Congreso, ha decidido conceder una cautelar. Por otra parte, hay el argumento de algunos juristas que dicen, bueno, no se puede seguir esta vía de investigación sumaria, lo pone entre comillas, por cierto, la resolución de la Corte Superior hoy, investigación sumaria, pero sí se puede ir por la vía constitucional de inhabilitación a partir de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Qué responde usted? Bueno, que existe un procedimiento en trámite. O sea, ya existe. Fíjese usted lo peculiar. Eso no ha sido suspendido. No, es que, a ver, lo que ha sido suspendido y la demanda de amparo está dirigida al proceso de remoción. ¿Por qué? Porque, reitero, el procedimiento de remoción no tiene una regulación establecida en el reglamento del Congreso. No hay una tipificación, viola en consecuencia el debido proceso, y lo que ha dicho la medida cautelar es que existen indicios razonables de que hay una afectación a estos derechos y que no se puede esperar. No se puede esperar porque mañana se va a llevar a cabo una votación y eventualmente esto podría conducir a una remoción si es que esto continuaba, y por eso se concede una cautelar. Una cautelar, permítanme sintetizar lo que significa. Una cautelar es una resolución judicial previa que culmine el proceso, que paraliza la situación. Está pendiente que se pronuncie sobre el fondo, eso está claramente. ¿Pero por qué? Porque existen indicios razonables, se llama aparente derecho, y existe un peligro en la demora de que si se espera la sentencia eso se torne irreparable. Por eso se dicta la cautelar, para garantizar la tutela judicial efectiva. Y eso lo que significa es suspender el procedimiento de remoción. Paralelamente, sobre este mismo caso, existe una acusación constitucional que, fíjese usted, señor Carvalho, fue iniciada antes de la remoción. Antes, o sea, la acusación constitucional fue presentada antes. El trámite de la acusación constitucional está absolutamente regulado. Primero la subcomisión, luego la comisión permanente y luego el pleno. Y hace poco, precisamente sobre este tema, la defensa, nosotros, los miembros de la Junta, hemos presentado los descargos ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Cuál es el argumento de la subcomisión? El límite de edad. El mismo que se está viendo en el tema de la remoción. Único argumento, porque en este caso son tres causas graves, ¿no? Único argumento de esa denuncia presentada por un congresista que fue calificada
favorablemente por los miembros de la comisión por el tema de infracción de la Constitución, por el tema de la edad, y eso ya se presentaron los descargos y seguirá su procedimiento. Luego se irá a la subcomisión para sustentar los argumentos de defensa. La subcomisión decidirá, luego irá a la comisión permanente, la comisión permanente y ese dirá, es un proceso que a usted le parece inapelable, está establecido regularmente, y ahí nos vamos a defender como corresponde. Pero puede conducir igualmente a que queden inhabilitados los 7 miembros de la Puede Junta. Conducir a que queden inhabilitados. Obviamente no hay ninguna justificación, en nuestra opinión. Lo dice como abogado, ninguna. Pero hay quienes creen que sí. Ninguna. No hay ninguna justificación, pero en teoría la acusación constitucional por infracción de la Constitución, porque el argumento es infracción, conduce a una inhabilitación. Sin duda, a eso apunta además la denuncia presentada. Pero eso es aparte. Pero lo peculiar es que sobre el mismo tema, el de la edad, se ha ido a la remoción como una vía más rápida. Pero con la voluntad de que sea un proceso sumario, incluso se llegó a decir sumarísimo. Por eso se le ha llamado sumario. Sí. Y lo que ha pasado ahora es que una decisión judicial del Poder Judicial de la Sala competente, establecida en una modificación aprobada por este Congreso respecto a actos parlamentarios conforme lo dice la ley del Congreso, ¿está usted seguro que no hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que pueda decir, momento, acá no se está respetando algo que nosotros hemos establecido? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un proceso competencial anterior. ¿Sí? Claro que existe. ¿Qué dice esa sentencia? La sentencia del tribunal se refiere ¿a qué? Se refiere a las resoluciones que dictó un juez sobre la elección del defensor del pueblo, el procedimiento que se estaba llevando a cabo, a la decisión del juez sobre el caso de la SUNEDU, la aprobación de la ley que recortaba atribuciones a la SUNEDU, a la decisión de un juez de Arequipa que se refería a que el presidente del jurado no puede ser sometido a una investigación por parte del Congreso. Se refería a esos 3 casos, y en esos 3 casos el tribunal, en un proceso competencial, anuló todas esas resoluciones de jueces, ojo, de jueces. ¿Por qué? Porque consideró que los jueces no podían llevar a cabo ese control. Pero repito, esa sentencia, y las sentencias están referidas a casos, estaba referida a 3 casos concretos de jueces de primer nivel. En el camino sale esta modificación legal, con lo cual, claro, hay una sentencia, pero no está referida a este caso. ¿Por qué? Porque la sentencia es anterior, y uno no puede pensar que una sentencia anterior del TC, ante una decisión posterior de la sala competente, que examine un caso distinto a esos 3 procesos de amparo. No hay jurisprudencia que ha sido establecida que pueda pretender Hay un criterio respecto a que esos actos concretos del Congreso son actos políticos que no son revisables, pero esa sentencia, que en mi opinión, adicionalmente, y acá lo digo como profesor porque lo he dicho varias veces, es una sentencia muy mala, muy mala. En esa sentencia, pese a ser mala, hay una mención expresa que la retoma la resolución del juzgado, ¿sí? Perdón, de la sala, donde dice, pero si se trata de derechos fundamentales, el juez determinará. De acuerdo. Caso por caso. Y esto es lo que ha pasado. Exactamente. Ahora, una última pregunta. ¿Eso significa que sus defendidos no van a ir al Congreso mañana, pase lo que pase, en función de lo que se había preestablecido como calendario? En este momento los integrantes de la Junta están reunidos sobre el particular. Esta decisión se ha emitido hoy día, ya han tomado nota porque es un tema público, obviamente. Y obviamente los miembros de la Junta Nacional de Justicia son respetuosos de las decisiones judiciales. La decisión judicial dice claramente suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación, y además dice todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma. La Junta Nacional de Justicia es respetuosa de las decisiones judiciales. No va a asistir. En este momento están evaluando, seguramente emitirán una nota, un comunicado sobre el particular, pero lo que yo le puedo decir es, la Junta es respetuosa de las decisiones judiciales, como lo hizo en el caso de la señora fiscal de la Nación, donde había una cautelar y la Junta acató la cautelar y suspendió toda investigación. Sí. Porque en un Estado de Derecho, y eso es bien importante recordarlo, señor Carvalho, en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales se cumplen. Uno puede estar en desacuerdo con una resolución judicial, es legítimo estar en desacuerdo. Y cuando alguien está en desacuerdo, se apela.
Para eso está la instancia superior. Se apela y la sala superior determinará qué pasa con la decisión inferior. Pero en un Estado de Derecho las decisiones se cumplen sí o sí. Ahora, última pregunta. Entendemos que no van a asistir al Congreso porque sería desacatar esta sentencia. Como le digo, la Junta Nacional de Justicia acata las resoluciones judiciales como debe ocurrir en todo Estado de Derecho. En este momento están reunidos los miembros examinando este tema y seguramente en breve emitirán una comunicación. Ahora, última pregunta. ¿Qué se puede prever sobre una resolución sobre el fondo del tema? Pues esto es una medida cautelar, en espera de que la misma sala que se va a pronunciar cautelarmente lo haga sobre el fondo del recurso presentado por usted como abogado de los 7 miembros de la Junta Nacional. Bueno, yo espero que esta decisión judicial, cuando se emita la sentencia, obviamente sea favorable. Hay ¿Cuánto puede tomar? Depende del Poder Judicial. Porque en realidad esta cautelar adelanta ya argumentos que van en el sentido que se adoptaría como posición de fondo, ¿no? Una cautelar no es un anticipo de la decisión de fondo, es básicamente existen indicios razonables, eso se llama en el derecho apariencia de derecho. Existe apariencia de que se está violando derecho, apariencia, porque la verosimilitud, la certeza se determinará en la sentencia. No puedo esperar a la sentencia porque la decisión se va a llevar a cabo mañana. ¿Cuánto tiempo? Esto puede terminar en el Tribunal Constitucional, señor Carvalho. ¿Prevé usted que se puede demorar una decisión? Mire, en el Poder Judicial y en el sistema de justicia un proceso de amparo puede demorar 2 años, 3 años. Esto es así. Tienen solamente en realidad, un año y meses, pero lo que es importante es rescatar la decisión judicial. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático los controles existen. Y si hay una decisión judicial, hay que respetarla. Uno, reitero, puede estar en desacuerdo, pero lo importante en un Estado de Derecho es acatar lo que dicen Muchas los gracias, jueces. doctor Samuel Abad. Recuerdo que usted es un constitucionalista que defiende a los miembros de la Junta Nacional y que ha venido a explicarnos los alcances de la medida cautelar concedida hoy por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta otra